Ya, buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a explicar un poco sobre los conflictos de Guarayo. Mi grupo está conformado por mi compañero Moisés Mamani Masi y mi persona Nicole Fernández Castro. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Cronología de los conflictos y visión cultural del bosque. Primeramente, daré una breve historia del pueblo indígena Guarayo y de las misiones. En esta podemos identificar tres periodos históricos en el proceso del pueblo de Guarayos. El primero es el premisional, que es a partir del año 1575 hasta el año 1840. El segundo es el periodo misional, desde el año 1840 hasta el año 1940. Y el último es el periodo republicano, desde 1940 en adelante. El periodo republicano, en distintos momentos entre 1827 y 1900, los padres franciscanos redujeron y convirtieron a los actuales guarayos en 5 pueblos y misión que se refundaron a lo largo de estos 100 años. Está Urubichá en el año 1826, Yaguaru en el año 1844, Ascensión de Guarayos 1850 y Salvatierra en 1938. Es importante resaltar que los guarayos durante el régimen de las reducciones misionales tenían una vida estricta con imposiciones de organizaciones sociopolíticas que iban en contra de sus modus vivendi, de las normas misionales que tuvieron que aceptar, pues de ser un pueblo de libre cazador y recolector que vivía en Malosca, pasaron a ser un pueblo que respondían a una estructura de sumisión, perdieron su autonomía y su identidad. Siguiente diapositiva, por favor. Los antecedentes históricos de los conflictos por los recursos naturales en el territorio. Aquí podemos tomar en cuenta dos puntos. El primero es el de la reforma agraria y su impacto que tuvo, y el siguiente el boom de la explotación forestal. La ley de reforma agraria, en base a lo que es el punto del primero, de 1953 en las tierras bajas de Bolivia, se aplicó tardíamente y sirvió para consolidar las grandes propiedades entre los años 60 y 70. Y se inició el proceso de dotación de grandes extensiones de tierras a favor de latifundistas y ganaderos. Y también al mismo tiempo, el gobierno otorgó a tierras a favor de comunidades indígenas y se entregaron parcelas entre 50 y 120 hectáreas por familia. De esta manera se rompió la lógica comunal y se fragmentó el territorio, y el Estado desconoció la identidad étnica de los guarayos, quienes se vieron obligados a organizarse en sindicatos agrarios y también a identificarse como campesinos, ya que era la única forma de ser beneficiados por la ley. En cuanto al boom de la explotación forestal, la explotación capitalista de los recursos medereros en Guarayos se inició en la década de 1960, bajo el amparo de la legislación forestal de entonces. Las empresas madereras procedieron a una explotación desordenada y altamente selectiva de las especies más valiosas de la zona, ya sea la mara y el cedro, extrayendo troncas incluso también de las parcelas de los guarayos. Estos hechos provocaron la reacción en la población indígena, pues los recursos de sus tierras estaban siendo saqueados, y no solamente los maderables, sino también los recursos de fauna y además la invasión de las madereras y sus recursos logísticos. Siguiente diapositiva, por favor. La cosmovisión indígena. Los guarayos tienen una visión holística del bosque, la interrelación armónica entre lo que son los indígenas, el bosque y los espíritus. El bosque porque el cuidado de los dueños, es decir, los espíritus, que permitían la subsistencia de los indígenas brindándoles frutos y alimentos. La triada indígena bosque-espíritu demanda de los guarayos el profundo respeto del ciudadano. La población del bosque. Para los indígenas,
guarayos, el valor del bosque está más allá del valor monetario capitalista. Para ellos, el bosque posee valores culturales, emocionales y espirituales, porque la visión holística del bosque le permite la subsistencia, ya que de ellos obtienen los recursos para la alimentación, la salud, la construcción y la artesanía. Los principios y valores. El pueblo guarayo tiene un sistema de valores y normas que le permite vivir en colectividad manteniendo el respeto. Y estos valores son solidaridad, la reciprocidad, el consenso, la participación, la minga, la unidad y la convivencia pacífica. Va a continuar mi compañero, Moisés. Continuando con la exposición, los conflictos por los recursos naturales en el territorio. Significado del conflicto en la lógica goraya. La cuestión étnica constituye un factor importante en la mayor parte de los actuales conflictos en los pueblos indígenas, pero también es necesario ver otros factores, entre los que podemos destacar los géneros, la religión, la política y sociales. Hay conflicto cuando hay un malentendido. Principales conflictos por el uso de los recursos naturales, la presión económica sobre la tierra en el marco de una conducta de mercado protegido y frágil tiene repercusión negativa sobre el uso del suelo. Las prácticas inadecuadas agotan la fertilidad del suelo, precisan el acceso a nuevas tierras con los consecuentes conflictos de concentración, sobreposición de derechos, titulación entre empresas, colonizadores y campesinos. Y tipos de conflictos. Son conflictos internos cuando se producen en el seno de familia, en las redes del parentesco, en la comunidad, entre comunidades o en el territorio. Estos conflictos están relacionados con el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales. La tierra del territorio, el pueblo guarayo no tenía cómo practicar cultura, la venta de tierra. La venta de madera fue adoptada posteriormente. El problema es que los guarayos tuvieron de patrones, primeros a los curas franciscanos y posteriormente a los criollos, quienes sí tenían práctica de venta de los recursos naturales. Algunos apoyaban la tramitación de títulos de tierra a cambio de pago en madera. Si esta forma de ilegalidad eran avaladas, por el Estado, los guarayos se apropiaban de esas prácticas externas argumentando que sí eran válidas para el patrón, porque no para los indígenas que eran los dueños del territorio. Tráfico de tierra. El tráfico de tierra se está convirtiendo en una práctica natural en el modo de vida para algunos dirigentes y comunarios de los sindicatos ante la falta de control de las autoridades, más aún si está amparada por el INRA y grupos del poder. Y también tenemos venta ilegal a los ciudadanos extranjeros. Las fronteras agrícolas ha traspasado el territorio. Hoy en día está plagado de extranjeros, rusos, menonitas, brasileños, colombianos, que han ido comprando tierras y expandiendo la frontera agrícola para sembrar soya. Esas tierras son productos de la venta ilegal por parte de algunos guarayos y sobre todo por parte de propietarios caraí que compran a los guarayos a precios bajos y los venden a extranjeros para explotación agrícola, siendo que el territorio es más forestal que agrícola. Esta acción ilegal se ha dado a costa de corromper a los dirigentes. Conciliaciones, una venta ilegal a favor de propietarios. Según la Comunarios, esta conciliación fue una venta ilegal de tierras que no fue consultada a las comunidades ni a los campesinos guarayos. Avasallamiento de colonos y campesinos. También en el territorio hay conflictos con los colonos, como llaman los guarayos a los campesinos migrantes o campesinos sin tierras que se están desplazando de San Julián o en otros casos del occidente debido a la problemática agraria en las tierras bajas y muy particularmente en Guarayos. Hay una fuente estigmatización en contra de los collas a quienes responsabilizan de la deforestación del bosque y del avasallamiento a las tierras. Y conflictos por madera, concesiones forestales,
Las concesiones forestales otorgan el derecho exclusivo de aprovechamiento tanto de los productos maderables como no maderables, siempre y cuando estén incluidos en el plan de manejo. Venta de madera ante el pueblo guarayo vivía de aprovechamiento de los recursos forestales destinados al consumo familiar, es decir, a la construcción de casas y canoas y a la elaboración de artesanías. Desde que el Estado avaló el ingreso de empresas madereras al territorio, los guarayos han sufrido una serie de impactos ambientales y socioculturales que han ocasionado que se dediquen a la actividad ilegal de pirateo de madera o de venta a precios bajos, provocando la pérdida de valor y fragmentando de la organización. Explotación ilegal de la madera en reserva. La explotación ilegal también afecta al área de reserva que es invadida por colonos. Sobreprecios, sobreposición de áreas de manejo forestal. En la comunidad se está implementando planes de manejo forestal sostenible en el marco de la ley con el fin de apoyar a la consolidación territorial y generar ingresos y desmontes. Como consecuencia de la venta ilegal de tierras, la explotación maderera y los avasallamientos en el territorio se están produciendo desmontes de grandes proporciones, acceso y uso de área de caza y pesca. La venta de tierra tiene como consecuencia que la área que servía para la caza y la pesca ahora son de uso restringido porque son de propiedad de terceros que no permiten el ingreso de los comunarios. Los terceros los acusan de contaminar las aguas con el barbaco, una resina que se utiliza para la pesca que afecta a su ganado. Y características de los actores del conflicto. La COPNAG y centrales. La COPNAG es la organización matriz que debe velar por los intereses de su pueblo. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Esta organización es cuestionada por las bases y por los actores de los conflictos por el acceso a la tierra y los recursos naturales. Se dejan comprar por los empresarios, manipular por las autoridades y traficaron la tierra, dejando de lado los intereses del territorio cuando los comunarios intentaron dejar sin efecto sus malas actuaciones. Y los ganaderos provenientes de Santa Cruz y del Beni ocupan la tierra que estaban a cargo de las misiones franciscanas, son propietarios o poseedores particularmente de un predio ubicado dentro del área de saneamiento del territorio demandado, pero no son parte del pueblo indígena u originario demandante. Empresarios forestales. Los empresarios madereros se han adjudicado concesiones forestales para su aprovechamiento comercial. Está amparado por la Cámara Forestal que salió en su defensa alegando que este sector tiene obligaciones. Los colonos son migrantes que han ocupado tierras, en algunos casos por políticos, colonización dirigidas desde el gobierno y en otros espontáneamente. Los guarayos también se refieren a los campesinos como colonos. Campesinos se llama campesino a los migrantes indígenas, aymaras y quechuas que una vez asentados adquieren una parcela individual. Y los pirateros son personas que viven de la tala y de la venta ilegal de la madera. El Estado, la intervención del Estado es muy débil. No hay nada planificado o alternativas para evitar resolver los conflictos. El Estado espera para intervenir que se produzcan los conflictos, que las organizaciones sociales presionen y que los hechos lleguen muchas veces a la violencia. Es decir, su intervención es tardía como el bombero que apaga incendios y no se ve soluciones a largo plazo. La actuación del INRA. La actuación del INRA, el INRA es la institución encargada de procesos de saneamiento y titulación de las tierras y superintendencia de forestal.
La Superintendencia Forestal es el ente regulador que se encarga de controlar el buen uso y el manejo de los recursos naturales. Defensor del Pueblo. Algunos dirigentes han acudido al Defensor del Pueblo para denunciar la situación del TCO Guarayo y han recibido cierto apoyo, aunque la mayor parte de los comunarios no conocen la acción de esta institución. La Iglesia es considerada parte del pueblo guarayo, es respetada porque trabaja cerca al cabildo, pero no intervienen en nada, en ningún conflicto. El comité cívico representa los intereses de la religión y de la región y está articulado a los grupos de poder. Se ha manifestado ante los conflictos de tierras como mediador. El alcalde, aunque no es su función, es un actor importante en los conflictos, sobre todo el avasallamiento a propiedades por parte de colonos. En estos casos, esta autoridad se articula a otra instancia para demandar atención de las autoridades y cuestiona la actuación del INRA y del gobierno. Institución de apoyo o instituciones de apoyo, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, es una institución que trabaja en la zona apoyando a proyectos productivos, ganaderos y avicultores. Apoya también a la organización en sus acciones de denuncia de la problemática territorial. Va a continuar mi compañera Nicole. Cambiar de diapositiva, por favor. Bueno, la sociopolítica y los modos de resolución de conflicto. Las formas de organización. Primero está la Central de Organización de los Pueblos Nativos de Guarayo, que es la CUNA, que los guarayos tienen como organización básica la familia nuclear, que los sistemas tradicionales ya que los sistemas tradicionales fueron aniquilados en el transcurso de la vida misional hasta la nomenclatura del sistema de parentesco casi ha desaparecido. Lo siguiente son las centrales, que estas constituyen representación política y tienen como objetivo luchar por la defensa de los derechos políticos y económicos, sociales y también culturales. La central de mujeres agrupa a todas las mujeres de todas las centrales de las comunidades y también de las zonas agrarias, guarayas, y estas se orientan a reivindicar la participación de la mujer en la toma de decisiones y a capacitar a las mujeres para que conozcan sus derechos como ciudadanas. El Cabildo es la organización tradicional más antigua instaurada por la misión franciscana, abocadas a oficios religiosos y también a organizar fiestas o eventos religiosos. Y su principal función es velar que se mantenga en la cultura, ejerciendo autoridad moral y espiritual y también religiosa. Las zonas agrarias fueron tomadas como consecuencia de la ley agraria para solicitar tierra y en sus indicios se organizaban en una federación campesina y posteriormente pasaron a construir una organización indígena. En cuanto a las autoridades comunales, la organización territorial de base nacieron con la ley de participación popular y son las instancias representativas de la zona jurisdiccionales en la toma de decisiones políticas y sociales ante el gobierno municipal. Siguiente diapositiva, por favor. Las normas. Las normas de los pueblos indígenas ante la penetración de los agentes externos usaban colectivamente el espacio culturales y creencias que permitían garantizar la conservación de los recursos del bosque. Sin embargo, por los conflictos generados a partir del uso y del acceso a los recursos naturales, el TCO se hizo necesario que el pueblo guarayo constituya norma en forma participativa, estableciendo derechos y prohibiciones, procedimientos y sanciones. Las normas escritas también están las instancias. En cuanto a las instancias para la resolución de conflictos, se tiene en cuenta lo siguiente, que son las redes de parentesco, la comunitaria, la intercomunitaria, la interferida. Las fases de modo de resolución de conflicto.
Esto es dependiendo, ya que hay leves diferencias en el proceso de resolución de conflicto de acuerdo al tipo de problema, cuando surge el conflicto por avallazamiento, por ejemplo, de tierra, ¿no? Primero se comunica a los representantes centrales de la OTB. También, luego de eso, se intenta solucionar el conflicto entre ambas partes y en caso de que ambas partes no convengan una solución, se remite recién el conflicto a la Asamblea del Pueblo y se convoca una Asamblea del Pueblo en las que asisten todos los representantes comunales, centrales y se toman las decisiones y se procede en base a las decisiones que se toman en la Asamblea. Luego, siguiente diapositiva, por favor. Los modos de resolución de conflicto. En los modos está la asamblea, el idioma, el IPAYE, el acta, el control social, la marcha y la justicia ordinaria. La asamblea es la máxima instancia de decisión y en ella participan todos los comunarios, hombres y mujeres, para dialogar y deliberar en las tomas de decisiones, en el consenso, sobre las necesidades comunales o conflictos. El idioma y el cabildo son como un palacio, donde nace el gobierno, porque ahí nace la fundación de cada pueblo. El Ipayé, el pueblo guarayo, es conocido por los otros pueblos indígenas como el pueblo místico, donde se practica como parte de su cultura la brujería. Hay brujos, curanderos y adivinos, y el Ipayé es respetado y temido porque se considera que posee poderes y prácticas generalmente secretos que producen al mal. El acta es el instrumento legal que se ha apropiado del pueblo guarayo. Todas las decisiones de la asamblea y reuniones y los conflictos también a nivel comunal son registradas en un libro de actas y en es guardado como la memoria histórica de la organización. El control social, una vez que se llegan a un acuerdo según los mecanismos, con actas o acuerdos de conciliación avalados por las instituciones estatales como el INRA, por ejemplo, las comunidades exigen a sus dirigentes y autoridades que se le dé un cumplimiento, en caso contrario lo censuran. Y la marcha, esta medida de presión fue utilizada por primera vez en el año 1990, cuando interrumpieron a los pueblos indígenas de las tierras bajas en el escenario nacional para reivindicar sus derechos. Decidieron marchar porque la marcha tiene un significado simbólico y cultural importante. Siguiente diapositiva, por favor. La adopción de mecanismos de presión. Cuando los conflictos son con terceros empresarios forestales o ganaderos o campesinos, los comunarios adoptan por mecanismos de presión para demandar al Estado su solución. Primero es como que la costumbre se intenta solucionar primero y resolver el conflicto de forma directa con las autoridades. Y los modos de resolución, pueden variar. Luego están las acciones legales. El pueblo, en los bloqueos, también están las denuncias, el comité de defensa, el cabildo abierto, y las sanciones. El bloqueo es el camino como forma de presión, no era la práctica de los pueblos indígenas de tierra baja, sino ellos más bien sostenían que era utilizado por los pueblos del occidente y utilizaban este mecanismo con demasiada frecuencia. La denuncia se hacen denuncias ante las autoridades del Estado, al defensor del pueblo y también ante la delegación presidencial para que estas autoridades interpongan sus oficios. El Comité de Defensa, el pueblo indígena guarayo ha sido parte de integrantes de este comité y forma una alianza con autoridades provinciales para defender las tierras. El Cabildo Abierto, después de una marcha por todo el pueblo, que cuenta con la participación de todos los ciudadanos de la provincia, se hace un cabildo abierto para protestar los conflictos por la tierra. Y por último, las sanciones. Las sanciones o castigos por norma son proporcionales a la infracción o conflicto. Tienen como finalidad el reconocimiento de la falta, el arrepentimiento y la reparación del daño a través de la reconciliación de parte. Va a continuar mi compañero Moisés. Continuando con la exposición, el impacto de los conflictos en la TCO. Acciones no se hace nada por presentar precedentes, al mismo tiempo, si bien está elaborado reglamentos que ayuden a normar el uso de los recursos naturales con apoyo de los accesos externos.
Se evidencia que se da prioridad al derecho ordinario invisibilizando los principios y normas culturales del pueblo indígena guarayo. Fragilidad organizativa. La COPNAG funciona con padrinazgos políticos que tienen intereses personales. Entonces, la base, ¿en quién va a confiar? ¿A quién se va a quejar? Este tipo de presiones no está en la lógica de la cultura guaraya. Las, las percepciones del territorio, le doy un ejemplo de Salvatierra. Antes usted veía en Salvatierra plátano maduro, tenía su gallinita, no había necesidades de llevar huevo de acá, de la ciudad de Santa Cruz, ni arroz. Ahora, en vez de que a nuestra gente le enseñemos a trabajar y que se autoabastezcan o que ellos mismos manejen sus recursos, estamos quitando la pala de su mano porque esperamos que los planes de manejo nos beneficien y nos traigan plata, que se beneficien mensualmente, pero ¿qué estamos enseñando con esto? Solo reciben plata y toda la mercadería para su consumo llevan la ciudad o de acá, de la capital de Guarayos. A mí como Guarayo no me parece bien porque estaríamos inculcando a la gente otra forma de vida. Y, los, y las condiciones para la resolución de conflictos, que las autoridades conozcan y respeten la cultura guaraya. Respetar el idioma guarayo, porque permiten expresarse libremente. El guarayo que no sabe castellano es tímido, no se anima a confesar algo o denunciar algo. En cambio, el guarayo que sabe un poco de castellano, por más que él hubiera hecho el delito, el error se adelanta y denuncia a la víctima y resulta que la víctima sale como la persona que cometió el delito. Comprender que el diálogo es un valor importante para resolver conflictos y que los guarayos lo utilizan hasta agotarlo. Que las autoridades vayan a dialogar al lugar de los conflictos, conocer la problemática del territorio guarayo, saber que por historia el guarayo es católico y creyente. Conocer y respetar a las organizaciones y sus instancias de tomar decisiones y consulta a las bases. Conocer las leyes y derechos que protegen a los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado, y las propuestas, porque, porque ahora la gente es más despierta y tiene interés en sus tierras, no como antes que el Caraí nos tiraba un carajazo y quedábamos humillados. Por eso se necesita capacitarse sobre todo el derecho del indígena. Y en conclusión, y también dar algunas recomendaciones, promover la cultura guaraya, especialmente entre los jóvenes para que conozcan la verdadera realidad de sus pueblos y reafirmen sus identidades culturales. Ratificar que el mecanismo más acertado para concertar y solucionar los problemas es el diálogo. La elaboración de normas participativas en el territorio, rescatando los principios y valores del pueblo guarayo, fortalecer las experiencias sobre manejo forestal con capacidad para las comunidades administrar sus empresas y fortalecer la COPNAC reestructurando la dirigencia con personas más responsables que actúen con transparencia y que velen por los intereses de todos. En la lógica del pueblo guarayo, el espacio misional es valorado y existe un sentido de pertenencia, pero no ocurre lo mismo con la área demandada, no hay un proceso de apropiación territorial por parte de los indígenas. La reforma agraria fue un factor de desestructuración y la territorialidad tuvo un impacto negativo en la zona, incorporó agresivamente en la lógica indígena la parcelación y mercantilización
de tierras, sobreponiendo la visión individual a la colectiva. Asimismo, consolidó las grandes haciendas y abrió la puerta de entrada a las colonizaciones. Las pocas veces que intervino el Estado en la problemática del territorio, ocasionó la desestructuración política, organizativa y cultural del pueblo guarayo. El mismo Estado era una instancia corrupta que inició la enajenación del territorio, permitiendo la entrada a los carey. Con la entrada de los ganaderos, empresarios, madereros y colonos, el territorio se convirtió en una mercadería de la cual los indígenas no tienen sentido de apropiación y se sirve de él para incrementar sus ingresos, vendiéndole a precios de gallina muerta para que otros puedan sacar mejor provecho y usufructo. Muchas gracias. Esto sería nuestra presentación de conflictos guarayos.